Amén, bendito sea el Señor, amén. ¿Cuántos se sienten contentos y agradecidos con Dios? Él es bueno, ¿verdad? Y para siempre su misericordia. Y le damos gracias a Él por la oportunidad tan linda que nos da de estar en este lugar siempre adorándole, alabando y exaltando su maravilloso nombre. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar para poder pedirle al Señor que nos siga ministrando y nos siga ayudando. Amoroso Padre, en el nombre que sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos al trono de la gracia para el oportuno socorro, Señor, en esta noche. Venimos pidiéndote, Señor, que desde tu presencia vengan tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Trae, Señor, a nuestro corazón sabiduría, conocimiento, inteligencia. Danos, papito lindo, en cada momento de nuestra vida. Quita todo estorbo, Señor, todo lo que el enemigo quiera poner o impedir en nuestras vidas, Señor. Toda carga en el nombre de Jesús, toda aflicción, tristeza o angustia sea desechada de nuestro corazón y que esta noche podamos estar preparados para recibir tu mensaje, guardarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendito es el Señor. Amén. Quiero seguir platicando acerca de este tema. Ya en estos últimos viernes hemos estado hablando acerca del atrio, del lugar santo y el lugar santísimo, y hemos ido viendo acerca del tipo de luz que hay, ¿verdad? Hasta llegar a ese lugar precioso que es el lugar santísimo. Vamos a ir avanzando con el tiempo, entendiendo lo que Dios tiene para nuestras vidas y que nosotros vamos a ver en qué posición estamos. Y hemos ido viendo en estos temas acerca de, en el atrio, la luz que estaba era la luz del sol, ¿verdad? En el lugar santo había una luz que era la de la lámpara, y en el lugar santísimo era la luz de Dios que estaba en el arca del pacto, y que nosotros como nuevos sacerdotes tenemos que entrar a ese lugar santísimo. No nos podemos quedar en el atrio ni en el lugar santo, sino avanzar hasta el lugar santísimo. Pero a través de este tema tenemos que ir examinando dónde estamos, porque todos queremos estar en el lugar santísimo, queremos llegar ahí, pero la realidad puede ser otra, que tal vez no estemos aún ni siquiera alcanzando los propósitos de Dios para nuestra vida. Y creo que hay mucho cristiano que se ha estancado, no ha entendido que debe seguir avanzando y creciendo, y que esa luz siga brillando sobre su vida. Cuando miramos así un breve resumen acerca del atrio, hablamos que era la luz del sol, y estuvimos hablando que por lo menos ahí habían 5 cosas. Hay más, ¿verdad? Podemos ir viendo más adelante tal vez como es el título del sol, porque hay un pasaje donde dice que el sol de día no te fatigará. Entonces hay cosas que el sol puede estar haciendo en nuestras vidas de esa manera, espiritualmente hablándolo. Y lo que miramos que bajo el sol hay afán, según Eclesiastés 1:3, dice que no hay nada nuevo, en Eclesiastés 1:9, que hay vanidad, todo es vanidad, Eclesiastés 1:14. Yo le puse que hay como frustración y decepción cuando en Eclesiastés 2:17-21 dice que todo lo que tiene a quién se lo va a dejar, y se siente como frustrado, tal vez insatisfecho o decepcionado porque no sabe el que vendrá después de él, si es un insensato, y todo lo que él acumuló y juntó en un momento lo va a despilfarrar. Y precisamente eso es lo que viene después de ese hombre tan sabio y tan extraordinaria la vida de Salomón en las cosas buenas, porque también nos sorprende cómo él ya viejo empieza a quemarle incienso a los dioses de sus mujeres. Pero la vida de ese hombre fue tremenda, extraordinaria, una vida de paz. Dios no le levantó enemigos durante ese tiempo, sino cuando ya se estaba empezando a desviar. Pero un hombre tremendo que tenía tanto conocimiento. Pero cuando vemos su sucesor, su hijo Roboam, ¿verdad? Este hombre no es sabio, sino es un insensato, y muchas cosas se pierden, y para empezar son 10 tribus. Pero miramos que bajo el sol está falta de esperanza. Eclesiastés 9:3 dice todos nos vamos a morir, ¿verdad? Pero era porque tal vez no había en sí, en 100% la revelación de lo que el apóstol Pablo dijo. Os digo un misterio, ¿verdad? No todos moriremos, pero sí seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces bajo el sol
muchos no tienen esperanza, creen que se van a morir. Pero yo no sé si usted tiene esperanza o tú tienes esperanza de ser transformado, porque yo sí quiero ser transformado en ese abrir y cerrar de ojos, y esperamos esa promesa. Y en Cantares 1:6 nos habla acerca de que hay complejos, ¿verdad? La mujer que está hablando ahí dice: no reparéis que soy morena porque el sol me ha quemado, y lo que pasa es que me puse a cuidar otras viñas y la mía descuidé. Hay tanto que ver en todos esos versículos de la Biblia para ir identificando nuestra vida y saliendo de ello. Así que en el nombre de Jesús, que tu vida no esté bajo el sol, ¿verdad? Sino que vayas metiéndote cada vez más al lugar santo del candelabro. Pero mira qué es lo que dice, y terminamos tal vez con este versículo para salir aquí en la luz del sol. En Isaías 60:20 el Señor dice: nunca más se pondrá tu sol, ni menguará tu luna, porque tendrás al Señor por luz eterna, y se habrán acabado los días de luto. Amén. Entonces hay una promesa de parte de Dios para nuestra vida, de ir avanzando y que ese sol se quite sobre tu vida. Entonces, si hay algo que tú identificas como que ese sol te está fatigando, cansando y perturbando tu corazón, dile al Señor: Padre, quita ese sol de mi vida, esa circunstancia, ese momento. Ese sol puede ser ese tiempo que estás viviendo o esa etapa en la que te has estancado y que necesitas salir de ahí con la ayuda del Señor. Lo segundo que hemos visto es acerca del lugar santo, donde está aquí es la luz del candelabro. Aquí es la lámpara, una lámpara que está alumbrando con el aceite. Y hemos visto aquí, ya hay otras cosas preciosas que se empiezan a dar. Es un lugar muy bueno, muy importante, pero recordemos, es más excelente ir todavía al lugar santísimo donde está el arca del pacto. Cuando miramos ahí, esa luz nos empieza a hablar que es la conducta. En Mateo 5:15-16, acerca del testimonio que tenemos que dar para Cristo. Tenemos que cambiar en nuestro testimonio. Entonces, cuando tu testimonio empieza a cambiar, empieza a glorificar el nombre del Señor, quiere decir que tú ya estás siendo alumbrado por una lámpara, por un candelabro en tu vida. Tu testimonio empezó a cambiar. Ustedes saben que hay un parteaguas, ¿verdad? En el tiempo lo miramos, hay un antes y después de Cristo. Toda la gente dice: estamos en el 2021 DC, después de Cristo. El Señor vino a romper la historia, ¿verdad? Poner un antes y un después. Y de la misma manera dice en 2 Corintios 5:17: el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay un antes y hay un después. Entonces, de la misma manera, tu testimonio tiene que cambiar. Tú no puedes decir que estás buscando a Dios cada vez más, que has entregado tu vida a Dios, si tú eres el mismo de antes de conocerlo. Tiene que haber una evidencia en tu vida que tú has nacido de nuevo. Tienen que haber frutos en tu vida, porque el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces tu conducta tiene que cambiar, tiene que mejorar cada día más para la gloria, la alabanza de Dios en el nombre de Jesús. Entonces, que tu conducta cambie, tu testimonio sea para el Señor bueno. Y por eso ministraba yo: si estabas dando mal testimonio, Dios te va a dar las fuerzas, su luz te va a alumbrar para que empieces a dar buen testimonio con la ayuda de Dios. Tú solo no puedes hacerlo, tú sola no puedes hacerlo, pero con el Señor Jesucristo tú podrás dar un buen ejemplo donde quiera que estés. Amén. Eso es lo que hace el Señor de una manera maravillosa. Dice que la lámpara también son los ojos. Nos hablaba de ese entendimiento espiritual. David era una lámpara, y hablamos acerca, ya cuando miramos algunas versiones, está hablando de una guianza. Tú eres el líder, tú eres el que guía al pueblo. Entonces empieza a venir una luz sobre tu vida que te empieza a guiar a lo bueno, a lo que Dios quiere. El mandamiento y la enseñanza también es una luz para tu vida. Empiezas a recibir ese mandamiento, a ser enseñado cada vez más por Dios, y empiezas a tener esa lámpara en tu diario vivir. Y la profecía escrita en 2 Pedro 1:19 también es una lámpara segura, en la cual hacéis bien en estar atentos. Entonces empieza a venir un conocimiento más acerca del tiempo profético, de las profecías cumplidas que ya se han dado y el tiempo que estamos viviendo. Entonces, eso es una de las bendiciones que podemos tener nosotros. Sin embargo, en Apocalipsis 2:5 todavía sigue diciendo el Señor: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y que quitaré tu candelero de su lugar
si no te hubieras arrepentido. Entonces, cuando hay gente que no se arrepiente de lo que está haciendo, todo lo anterior que empezó a alcanzar por estar en el lugar santo, empieza a perderse, empieza a haber como una involución, lo que decimos nosotros, empieza a volver a lo mismo. Se puede aplicar a muchos, como dice, el perro que vuelve a su vómito y la puerca recién lavada nuevamente se tira al lodo, volver atrás, volver a lo mismo, retroceden. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido del mal y del pecado que están haciendo. Por eso nosotros constantemente debemos de ponernos a cuentas con el Señor y pedirle que nos perdone para que su luz siga brillando. Entonces, en esta noche quiero compartir este tema acerca de la luz del lugar santísimo. Ahí en el lugar santísimo, la luz de Dios, ese resplandor, esa gloria, dice la Biblia que la gloria de Dios se manifestaba en ese lugar. Imagínense qué momento tan maravilloso y tan precioso, pero también a la vez tan peligroso si no se estaba bien. Porque ¿qué era lo que pasaba cuando el sacerdote no estaba bien? ¿Se recuerdan? Caía muerto. Entonces es un lugar bien peligroso, bien precioso, pero donde Dios nos demanda cada vez más santidad en nuestras vidas, nos demanda cada vez más consagración. Nosotros no podemos pretender que Dios cada vez se revela en nuestra vida, que nos habla en nuestra vida, si estamos viviendo en pecado, en inmundicia, si estamos reteniendo cosas que Dios no quiere. Lo que Él anhela que nosotros tengamos es una santidad en nuestro diario vivir. Él dijo: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces tenemos que llegar a ese grado de santidad ayudados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que santifica, es el que nos va a ayudar. Entonces tú quieres vivir cada vez más en santidad, deja que la luz del Espíritu Santo resplandezca en tu corazón y Él te va a ayudar a vivir en santidad. Él te va a llevar a esos grados de santidad, y como dice Apocalipsis 22:11, el que es santo, santifíquese más todavía. Entonces, que esa santidad venga a tu vida y que puedas entrar al lugar santísimo, a esa luz de Dios. Imagínense qué cosas tan maravillosas y tan hermosas hay ahí cuando ya se vive en ese lugar santísimo. Pero yo creo que vienen cosas sobrenaturales. Son aquellos hombres y mujeres que Dios empieza a usar de una manera maravillosa en revelación, discernimiento, sanidad. Se le empiezan a dar cada vez más, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Entonces nosotros debemos de anhelar tener la luz del lugar santísimo y crecer cada día para que el Señor nos use. ¿Cuántos quieren que el Señor los use? Quiero que el Señor me use. Yo le pido al Señor que Él te use, pero que esté la luz del lugar santísimo brillando sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Qué precioso será eso. Y así brevemente les comento. Leía yo acerca de un hermano que sintió en su corazón el deseo de servirle a Dios, y él dejó su trabajo. Entonces no sabía qué hacer, pero él dijo: Señor, yo te voy a servir a tiempo completo. Y él dice después en su libro: yo no sabía tal vez lo que le está diciendo al Señor, pero yo sentí ese llamado porque Él me habló en la noche. Él me mostró que yo iba a predicar su palabra. Entonces yo tomé la decisión de dejar el trabajo y empezar a servirle. Tenía unos ahorros, con lo cual dije: con eso puedo estar bien durante algún tiempo, y mientras el Señor me dice qué debo de hacer. Pero él dice que ya cuando estaba en su casa, él se levantaba temprano a ir a trabajar, y de la misma manera se levantaba temprano, pero ahora ya no iba a trabajar y se quedaba en casa y decía: bueno, Señor, ¿y ahora qué hago? Entonces dijo: bueno, me voy a proponer algo, voy a ponerme a orar. Entonces dijo: Señor, voy a buscarte en oración todos los días, y el mismo horario de trabajo que hacía allá son las mismas horas que voy a hacer orando. Imagínense qué propuesta. Si a veces nosotros no pasamos ni 20 minutos orando, media hora, una hora. Y él dijo: si trabajo 5, 6 horas, 7 horas, esas horas las voy a pasar orando. Y se postró y empezó a orar y a orar. Y dice que él sintió que había orado como una hora. Cuando él se levantó habían pasado como 20 minutos. Dijo: Dios mío, me faltan 7 horas, 40 minutos. Pero se quedó ahí orando. Él dice que los primeros días fue bien difícil, pero llegó un momento donde el Espíritu Santo lo inquietó a orar en lenguas, dice él en su testimonio, y empezó a orar en lenguas y en lenguas, a tal grado que cuando él sintió, pasó 8 horas diarias orando en lenguas,
oraba en su lengua natural, pero también en el espíritu, y fue más en el espíritu cuando ya solo se dedicó a orar en lenguas. Cuando dice que después de un tiempo, ya habían pasado como unos 2 o 3 meses, estaba en la puerta y una hermana que iba pasando lo reconoció y le dijo: mire, hermano, le dijo, fíjese que va a haber una reunión en tal iglesia y le gustaría ir. Y él dijo: bueno, está bien, hermana, yo voy a ir. Y se pusieron de acuerdo y llegó un poquito tarde. Y cuando él llegó, entró y pidió permiso, se sentó. Y cuando vio a una señora que estaba a la par de él, ahí se quedó. Entonces el pastor estaba predicando, dando su tema. Y él, cuando miró nuevamente a la señora, dice que vio su cadera, que la tenía como lastimada, como que estaba escoyuntada. Él vio como con rayos X, dice él, algo. Y entonces se quedó asustado, dijo: Señor, ¿qué me está pasando? Y se puso a orar, cerró sus ojos y el Señor lo inquietaba: ora por ella, ora por ella. Pero él decía: Señor, pero ¿cómo voy a orar? El pastor está predicando, ¿y cómo? Pero ¿qué voy a hacer? Y la volteó a ver y le vio nuevamente ese hueso separado. Y le dijo el Señor: ora por ella. Entonces él le dijo: hermana, ¿puedo orar por su vida? Y ella le dijo: sí, ore por mí. Pero como ella pensó tal vez como que él iba a orar por ella en su casa, no en ese momento. Y le dijo: no, puedo orar ahora por su vida. Y ella le dijo: bueno. Y le dijo: en el nombre de Jesús, que ese hueso que está despegado se pegue. Cuando dice que la señora empezó a gritar, se puso sobre sus pies y empezó a correr como loca, porque sintió un fuego y como Dios le sanó su cadera. Él no se había dado cuenta porque él llegó tarde, él no la conocía, él no sabía, pero Dios le reveló y hubo una sanidad tremenda. Y después Dios lo llevó, esa misma señora, a otra persona que necesitaba un milagro tremendo. Y él fue, y el Señor le dijo que fuera y orara frente a la iglesia donde estaban todos reunidos, porque Dios quería mostrar su gloria. Y ahí hubo otro milagro y esa persona recibió sanidad. Pero ¿cómo lo veo yo? Porque era una persona que empezó a buscar a Dios. Empezó a acceder a la luz del lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, donde pocos están alcanzándolo. Hoy nos conformamos nosotros con solo escuchar, pedirle: Señor, ayúdame, y seguir en lo mismo, y no vamos más allá del velo, como dice la alabanza. No nos proponemos a buscar más, si el Señor es más que palabras. Dios es un Dios vivo y poderoso. Él sigue haciendo obras, sigue haciendo milagros, pero nosotros no estamos entrando al lugar santísimo, como ministraba Steve, ¿verdad? Cuando las varas fueron llevadas al lugar santo, a ese lugar precioso, ¿qué fue lo que pasó? Reverdeció y floreció y hubo fruto cuando se llevaron allá a la presencia del Señor. Entonces es lo que nosotros necesitamos: entrar al lugar santísimo, ir más allá, anhelar, pedirle al Señor que la luz de su gloria, hermano, nos llene, ilumine nuestra vida. Jamás va a volver a ser la misma y vamos a empezar a vivir en lo sobrenatural de Dios. Yo lo anhelo para mi vida. Yo le pido al Señor en esta casa que vivamos en lo sobrenatural de Dios, en la luz poderosa de Dios, que conozcamos a ese Dios vivo y poderoso, que quiere usar a sus hijos, pero no entramos a ese lugar por miedo, o no entramos a ese lugar porque nos conformamos, o no entramos a ese lugar porque todavía tenemos pecados que estamos abrazando. Pero Dios quiere que los despojemos de todo ello y recibamos su bendición. Amén. Entonces quiero que miremos en 1 Juan capítulo 2 verso 10. Lo primero que quiero ministrar acerca de lo que va a ir evidenciando el que estás en la luz en el lugar santísimo. Dice en 1 Juan capítulo 2 verso 10, Biblia de lenguaje sencillo: el que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios. Y miren cómo dice esta versión: no causa ningún problema a los de su iglesia. Entonces aquí hago una pregunta y digo: ¿será que la mayoría del pueblo de Dios en la iglesia no causa problemas? ¿O la gran mayoría causa problemas en la iglesia? Entonces, ¿evidencia de qué es eso? De que no está en la luz del lugar santísimo. Porque el que está en la luz del lugar santísimo, dice, ama a sus hermanos y no causa problemas a los de la iglesia.
Hermano, en el nombre de Jesús, yo te bendigo y le pido al Señor que esa luz brille sobre tu vida para que tú seas lleno del amor de Dios, llena del amor de Dios, y en la iglesia tú seas de paz y no seas una persona problemática todo el tiempo. Yo sé que pueden haber roces y problemas entre nosotros, pero los podemos resolver y resolverlos bien. Yo creo que los problemas se pueden resolver, hablarlos y los dos después de ellos salir en paz, tomarse de la mano, darse un abrazo y borrón y cuenta nueva. Yo creo en esa clase de amor y de restauración. Amén. Pero ahora lamentablemente se ha tenido que aconsejar y decir: hay hermanos con los cuales usted se puede poner en paz, pero ya no caminar junto con él y con ella. Lamentablemente se ha tenido que decir eso, pero eso no es el ideal de Dios, o es lo que Dios quiere. Dios quiere que entre nosotros nos amemos, nos perdonemos, borrón y cuenta nueva, y caminemos juntos. No podemos ser, cuando vemos nosotros a Jacob y Esaú, se reconciliaron, se pusieron a cuentas, pero ¿qué fue lo que hizo Jacob? Se fue por otro lado, ya no siguió a Esaú. Porque tal vez Esaú era la figura de la carne, aquel hombre carnal que amaba lo material, y él se tuvo que separar. Pero cuando dos hermanos se arrepienten, se ofendieron y se piden perdón, debería seguir lo mismo entre nosotros ese trato. Sin embargo, muchas veces no llegamos a ello. ¿Por qué? Porque estamos faltos de amor. Porque no hay ese amor todavía de Dios verdadero en nuestras vidas, que es el que necesitamos. ¿Cómo está nuestro nivel de amor para con Dios y para con nosotros? Para pedirle al Señor no causar ningún problema a los de la iglesia. Hermano, dentro de la iglesia hay gente que esta luz está brillando sobre su vida. No causa problemas en la iglesia. Son personas tan prudentes, tan llenas de paz, tan tranquilos. ¿Saben por qué no andan en chismes? No los meten en chismes, porque no andan abriendo la boca en cosas que no deben. Son tan prudentes y son tan de paz en la casa de Dios. Si la casa de Dios debe ser un lugar de bendición que todos debemos de anhelar, no que ahora muchos que se han alejado no quieren venir a la iglesia por causa de los problemas, pero también porque no han entendido que la luz no ha brillado en el corazón de muchos. Pero que esa luz brille en tu vida, amado hermano, que tengas ese amor precioso de Dios en tu corazón, ese amor tan maravilloso. Cuando nosotros miramos, y lo puedes ir analizando, pero yo te lo voy a decir rápido y no voy a hablar uno por uno, pero debe ser una administración a nuestra vida. El apóstol Pablo, precisamente ahí en 1 Corintios capítulo 13, él está hablando del amor. Y él menciona 14 evidencias del amor de Dios, del amor que debe estar en nuestras vidas. Entonces miren, ¿cuántos de aquí han jugado alguna vez lotería? Se pone el cartoncito y cuando empieza a decir la campana, usted le pone un maicito, ¿va? El corazón, el soldado, ya empieza uno. Va, póngale un corazoncito pues a esto que voy a dar yo, que es la evidencia del amor. Si ese amor está en tu corazón, si está en mi vida. Miren lo que dice acá. ¿Cómo es el amor? El apóstol Pablo dice: el amor es sufrido. Ahí hay 7 definiciones que le pido a Dios sea una administración a tu corazón, a tu vida, de amor. Que recibas hoy no solo una doble, sino una triple, cuádruple o séptuple bendición y ministración de amor a tu vida. Que tu amor sea sufrido. ¿Sabes qué quiere decir esa palabra sufrido? Cuando uno empieza a investigar palabra por palabra esto, hay algo para nuestra vida. La evidencia de que tú amas es que ese amor es sufrido. Y dice que tiene aguante y tiene paciencia. El que ama, aguanta. El que ama, tiene paciencia. Ahí se debería de ir evidenciando si tú tienes ese amor que Dios dice. Si tú eres muy desesperado, si tú no eres impaciente, entonces tú eres falto de amor. Necesitas ser ministrado del amor de Dios. Tienes que tener paciencia en tu corazón.
Dios empezó una buena obra, Filipenses 1:6, y Él la va a terminar. No te desesperes, sé paciente porque Dios está obrando en tu vida. Pero hay gente que se desespera. No, es que yo no puedo cambiar. Sí, tú no puedes cambiar, pero Dios sí te puede cambiar. Él te puede transformar. Necesitas ser paciente en tu matrimonio, paciente con tus hijos, paciente con tu familia, paciente en el trabajo. Necesitas ser lleno de ese amor. Imagínense ahora cómo está. Muchos tienen cargos de autoridad dentro de la iglesia y no tienen este amor. Entonces, ¿cómo van a poder aguantar y tenerle paciencia a los hermanos? ¿Por qué mucho hermano anda herido? Porque a veces la misma autoridad no fue lleno de amor y entonces no es paciente con el hermano, no le aguanta al hermano. Pero nosotros debemos de ir soportando todo ello. Debe ser sufrido. Es benigno, quiere decir es bondadoso. El amor es bondadoso. Debe de haber bondad en nuestro corazón, porque es la evidencia del amor. Dice, no tiene envidia, no anda celando, no anda envidiando nada en su vida. Se alegra cuando a alguien le va bien. Si tú no te alegras cuando le va bien a alguien, incluso a tu peor enemigo, es porque no hay amor en tu corazón. La Biblia misma dice, oremos por nuestros enemigos, bendigamos a nuestros enemigos y oremos por quienes nos persiguen. O viceversa, pero ambas son válidas, de lo cual debemos de hacer. Entonces, no debe de haber envidia en tu corazón. Es la evidencia del amor. No es jactancioso, es decir, no es fanfarrón. No se envanece, no tiene orgullo, no hace nada indebido. Y dice esa palabra que no es mal educado, es decir, es respetuoso. El que está lleno de amor es respetuoso. El que es mal educado está falto de amor en su vida. No busca lo suyo, no busca un beneficio propio, el estar bien él o ella, porque está lleno de amor. Lo que quiere es que los demás estén bien. Ese es el amor que debe estar en nuestro corazón. Y miren los otros 7. No se irrita, no guarda rencor. La Biblia al día dice, no lleva contando las faltas cometidas. No, este ya me hizo 3 malas y a la cuarta ay, me la va a pagar. Ya me hizo 6. No, dice el que ama se olvidó de eso. ¿Cuántas ofensas le hicieron? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? 70 veces 7, 70 veces 70 por 7, 490 veces. Y no en toda la vida. El punto está que no debe de guardar rencor tu corazón. Si en tu corazón hay rencor hacia alguien, pídele a Dios hoy que te ministre amor. Porque el amor va a hacer que ese rencor salga de tu corazón y tú quedes libre para recibir el amor de Dios, las bendiciones de Dios. ¿O tú crees que Dios va a bendecirte si tú tienes rencor en tu corazón? Tienes que sacar ese rencor de tu corazón y pedirle a Dios que te llene de ese amor. Porque mira, cuántas veces tú y yo no le hemos fallado al Señor. Sin embargo, Él no nos guarda rencor. Nosotros le pedimos perdón y Él está dispuesto a perdonar y a olvidar las faltas cometidas. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Que Dios capacite así tu corazón para que tú puedas perdonar y no llevar cuenta de lo que te han hecho, sino que se te olvide incluso con la ayuda del amor de Dios. No se goza de la injusticia, se alegra con lo que es justo, lo que es correcto. Todo lo sufre, todo lo cree, tiene fe, todo lo espera, todo lo soporta. Mira, 14 definiciones del amor que yo encontré por lo menos ahí. Y 7 más 7, 14. ¿Y cuál es el número 7? ¿Qué significado tiene el 7? El 7 nos habla de plenitud, de ser completos. En el 7º día reposó el Señor de toda su obra y descansó. Entonces hay reposo en tu corazón. Cuando tú tienes amor, hay un doble reposo en tu vida. ¿Pero por qué hay amor en tu vida? Porque ya la luz del lugar santísimo te está alumbrando. Entonces, en el nombre de Jesús, la bendición de esta noche sea que esa luz brille sobre tu rostro, que seas lleno de amor, que ames a los tuyos, aún a tus enemigos, y que no causes problemas a la iglesia, que seas de los que va saliendo de todo ese montón que causa tanto problema, y tú seas de los que ya vaya dando reposo y paz al corazón de los ministros. ¿Cuántos quieren tener hijos de paz?
Qué lindo es tener un hijo de paz, un padre de paz, una madre de paz. Entonces cada uno de nosotros debemos de pedirle eso al Señor. Donde quiera que estemos, no causar ningún problema. Donde quiera que tú vayas, la bendición y el amor de Dios sea sobre tu vida, para que tú no causes ningún problema donde estés. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a avanzar a este otro. En 1 Juan capítulo 1, verso 7, dice la palabra del Señor: pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos, y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Qué lindo, hermano, lo que Dios dice, que si nosotros estamos en su luz, va a haber ¿qué? Unidad. Debe de haber esa unidad. En Amós 3:3 creo es donde dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. No, ponen a dos personas que no están de acuerdo y olviden, es un problema, un choque constante. Pero si ponen a dos juntos, hermano, en mutuo acuerdo, van a lograr muchas cosas. Porque Eclesiastés capítulo 4 verso 9 dice que cuando uno solo si cae, pobre del que cae cuando está solo. Pero si está con otro, el otro lo levantará. Si duerme solo, va a padecer frío. Pero si duerme con otra persona, tendrá calorcito en su vida. Un solo sueldo en uno, dice, cuando uno tiene es un solo sueldo, pero cuando dos están unidos es un doble sueldo. Y luego dice más adelante en otras versiones: uno hará huir a 1000 y dos a 10,000, porque la diestra del Señor está sobre de ellos, porque Dios ama la unidad. ¿Acaso no fue la oración del Señor Jesús allá en Juan capítulo 17, cuando Él empieza a decir: Padre, y yo te pido que todos ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, ellos uno en mí y yo en ti, para que todos seamos uno? Dios quiere que seamos nosotros uno, que aprendamos a caminar en unidad, en hermandad cada día. Y entonces la unidad lo que va a echar fuera es la división. Fuera toda división de nuestras vidas. Nos ponemos a dividirnos en muchas cosas, en lugar de ver aquellas cosas que nos unen e ir en pos de ella y perfeccionar la unidad del Espíritu, que ese es el vínculo perfecto que Dios tiene, que poder tener esa unidad. Hay muchos vínculos, pero una de ellas es la unidad. La Biblia dice que nosotros somos un solo cuerpo, y el apóstol Pablo pone como ejemplo un solo cuerpo. Aunque hay mano, hay pie, hay ojo, boca, nariz, tantas cosas con funciones tan distintas, pero es un solo cuerpo. Si uno se pellizca, hermano, le duele todo el cuerpo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús, y no andar en división. No podemos nosotros ser como los corintios, que ellos, dice el apóstol Pablo: ¿acaso no sois vosotros carnales y no andan en el Espíritu? No son espirituales, sino carnales. Porque uno anda diciendo: yo soy de Apolo, yo de Pablo, yo de Cefa, yo de Crispo, y entonces ¿no son ustedes carnales? En ustedes no debe de haber división, sino unidad. ¿Acaso Pablo dio la vida por ustedes en la cruz? Dice, ¿acaso Pedro? ¿Acaso alguien dice? No, el que dio la vida por ustedes en la cruz se llama Jesucristo. Y nosotros les pertenecemos, suyos somos, dice el apóstol Pablo. Dejen de andar en divisiones, sino en unidad. Ahora lamentablemente así hay mucha gente en división. No, es que mi pastor, él sí, es el hombre de Dios. ¿Y los demás qué? Y empiezan a menospreciar las congregaciones, cuando todos somos uno. Todo aquel que recibió a Jesús, que nació de nuevo, es uno en Cristo Jesús. Entonces no nos creamos nosotros superiores por lo que Dios nos ha dado, porque a otros también Dios les ha dado y los ha bendecido de otras maneras. Entonces aprendamos a caminar en unidad entre nosotros, y que salga toda división de las iglesias y de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Qué lindo es poder caminar uno con muchos. Es una bendición. Y en la unidad, hermano, está la fuerza, que andar uno solo. Entonces necesitamos vivir en unidad. Entonces la evidencia de que estás en la luz es que
tienes unidad y amas la unidad. Es hermoso estar unidos en Cristo Jesús. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 4, Biblia en lenguaje sencillo dice: pero ustedes, hermanos, no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor Jesús no los sorprenderá como un ladrón en la noche, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, el que está en la luz del lugar santísimo no vive en ignorancia. Y el día del Señor no lo va a sorprender, porque es un hijo de luz, un hijo del día. Ciertamente la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Nadie puede decir: hermano, el Señor me mostró que viene el sábado a las 10 de la mañana. No, nadie lo sabe. Pero ¿saben qué es lo que yo entiendo? Que ese día no te va a agarrar a ti de sorpresa. Tú vas a estar trabajando, tal vez reparando la llanta de tu carro, y ahí estás, y cuando de repente la trompeta, porque tú eres hijo de luz, vas a escuchar la trompeta. Otros no la van a escuchar. Entonces, amados hermanos, ¿por qué es importante que la luz del lugar santísimo nos llene? Para salir de nosotros de toda ignorancia. Cuando ustedes miran, el apóstol Pablo les está hablando, creo que a los colosenses, les está diciendo que ustedes no ignoran estas cosas. Ustedes ya saben esto. Antes de que venga el hijo de pecado está la apostasía, antes que se manifieste el Señor. Y le empieza a explicar, pero dice: ustedes esto ya lo manejan, ya lo saben. ¿Por qué? Porque a medida que tú buscas de Dios, en esa medida Dios te va a ir dando cada vez más de su luz, de su conocimiento. Y vas a ir aprendiendo más de Dios. Miren, hermanos, nosotros podemos ser ignorantes de un montón de cosas allá afuera. Aunque no es bueno incluso tener ignorancia de las cosas de afuera, hay que aprender. Hay que aprender cómo ir usando cada vez más la tecnología y ciertas cosas para beneficio de la obra que estamos haciendo. Hay muchas cosas que debemos de dejar la ignorancia, pero hermanos, donde debemos de esforzarnos más en dejar la ignorancia es en las cosas de Dios. Hay gente que se ha quedado en una ignorancia tremenda, hermanos, que yo me quedo admirado. Yo digo siempre, cuando escucho algunas preguntas, ¿verdad?, que algunos hacen en los foros que he visto, en algunos otros canales, yo digo, bueno, si ese hermano tiene poco tiempo de haber recibido al Señor, yo le entiendo su pregunta. Pero si es un hermano que tiene 5 o 6 años de estar en el Señor y que no sepa eso, es penoso y vergonzoso. Entonces, amado hermano, examina tu corazón. ¿Qué tanto sabes de Dios? Si no sabes mucho, necesitas aprender más de Dios. Hay cristianos que no saben ni cuántos libros tiene la Biblia. No saben eso, que es básico. Ni siquiera saben los 4 evangelios, hermano. Hay hermanos que no se saben ni siquiera 3, 4 versículos de la Biblia. ¿No creen ustedes que ellos están en las tinieblas? Porque hay ignorancia en su vida. Entonces deben de salir de esas de esa tiniebla y entrar a la luz del conocimiento de Cristo, si Dios quiere. Por eso es que yo siempre ministro Colosenses 3:1 cuando termino de dar los discipulados. Normalmente los ministro, pero la palabra de Dios dice que la palabra del Señor more abundantemente en vuestros corazones, aconsejándonos los unos a los otros con cantos, himnos y salmos espirituales con acción de gracias a Dios. Pero ¿cuál era el anhelo de Pablo, el deseo y la bendición? Que la palabra de Dios more abundantemente en tu corazón, que haya abundancia de palabra, abundancia de conocimiento en tu boca y en tu corazón. Que cuando escuches a aquellos que tienen esa luz, tú la prendas y tu rostro brille. ¿Acaso no bajaba Moisés con el rostro resplandeciendo cada vez que bajaba de la montaña de hablar con Dios? Había una luz en su rostro. De la misma manera va a haber una luz en tu rostro. Tus ojos van a brillar a causa de la revelación que Dios te va a dar en su palabra. Si, amados hermanos, pasa el tiempo y uno mira un versículo, y cuando uno mira este versículo, oh Señor, qué lindo eso lo que tú me diste, qué
bonita esa palabra. Y uno ya lo había leído otras veces. Porque Dios tiene una luz que va a hacer que brille y que tú puedas ir entendiendo y salir de la ignorancia cada día. ¿O tú crees que vas a salir de la ignorancia? Estar solo sentado sin buscar de Dios ni la palabra. Y de repente un día te levantas y te sabes la Biblia de memoria. No. Necesitas invertir tiempo, fuerzas y algunas veces hasta económicamente. Comprarte, si no tienes una computadora, si en tu teléfono no has descargado Biblia, cómprate una Biblia de estudio, invierte en un buen diccionario. Aunque ahora hay una bendición, que en los teléfonos hay un montón de cosas donde puedes descargar. Ahora lo único que necesitas es sentarte a escuchar para que la luz del Señor brille y tú puedas estar como hijo de luz, hijo del día, para que ese día que el Señor suene su trompeta no te agarre en tinieblas. Amén. Miren lo que dicen, se recuerdan Oseas 4:6, es un versículo famoso que se lee constantemente cuando hablamos de la ignorancia. Dice Oseas 4:6, Biblia al día: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Otras versiones dicen: mi pueblo fue llevado cautivo porque desechó el conocimiento. Entonces, ¿cuánto cristiano allá no está cautivo en su forma de pensar, en su forma de creer? Porque no está buscando el conocimiento de Dios, no está buscando la luz del lugar santísimo que brille sobre sus ojos, sobre su mente, sobre su corazón, para que crezca en conocimiento y deje la ignorancia de la palabra de Dios. Debemos salir de la ignorancia de las Escrituras. Dios nos dio el regalo maravilloso y precioso de tener la Biblia, amados hermanos, para poder leerla y escudriñarla. ¿Cuánta gente no murió? ¿Cuánta gente no dio su vida por tener una Biblia? Y hoy nosotros tenemos muchas y no hacemos nada por leerla. Nos conformamos con lo que oímos, lo que ya sabemos, en lugar de ir creciendo cada día. Y le dedicamos tiempo a otras cosas que cada vez lo van dejando a uno más ignorante. Y quizás hasta lo van entonteciendo. Porque yo miro así que hay gente, hermanos, que llega a perder la razón de muchas cosas. Y empieza a creer cosas que no, nada que ver. ¿Por qué? Porque no está buscando la luz de Dios, del conocimiento. Pero hoy tú estás aquí, buscando el conocimiento de Dios. Y yo le pido que esa luz brille sobre tu vida. Porque hay una promesa de Dios que Él dice que Él nos tomó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Amén. Entonces hay un cambio y un traslado en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos avanzando a este otro. 2 Corintios 4:6 dice: cuando Dios creó el mundo, dijo: que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Mira qué lindo lo que Dios dice. En otras versiones dice que Dios, ¿qué fue lo que hizo? Separó la luz de las tinieblas. Entonces, cuando viene esa luz sobre tu vida, se empiezan a separar las tinieblas de tu vida. Empieza a salir la ignorancia cuando Él te permite entender la buena noticia que ilumina tu entendimiento. Amén. En Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día, hermanos, y que el Señor ya viene. Está acercando ese día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, amado hermano, cuando tú ya entras a ese lugar santísimo, cuando es la luz de Dios brillando sobre tu vida, tú empiezas a andar armado espiritualmente. Empiezas a tener armas de parte de Dios. Cuando yo miro en Efesios capítulo 6, verso 11, nos habla de la armadura del cristiano y las armas que tiene. Efesios 6:11 dice: palabras para todos: protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Entonces, cuando tú ya tienes esa luz del lugar santísimo brillando sobre tu vida,
tú empiezas a tener armadura, empiezas a andar armado espiritualmente. Hoy muchos cristianos no tienen armadura, no tienen nada, y por eso no puede soportar y resistir al diablo para que él huya, porque no está preparado para la guerra. Tú no puedes ir a la guerra. ¿Quién se va a alistar a la guerra? ¿O quién va a ser enviado a la guerra sin ningún arma? Para ir a la guerra uno va con armas, va preparado. En ese sentido, en esa figura de ser un soldado. Aunque sabemos que la Biblia dice, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Ahí vas a vencer, pero espiritualmente hay una armadura, hay armas para tu vida, hay armas espirituales, pero la armadura del soldado, por lo menos aquí vemos 7, y ahí en Efesios 6:11 en adelante dice que debemos de estar ceñidos con la verdad. La verdad es un arma poderosa, la verdad es Cristo. Debemos de tener la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo, el yelmo de la salvación, la espada que es la palabra, la espada que es el espíritu, la palabra, y dice lo último, la oración. Por lo menos ahí hay 7 cosas de las cuales nosotros deberíamos de estar bien armados espiritualmente. Hermanos, si ahorita nuestros ojos se abrieran espiritualmente para ver si estamos armados, ¿cómo estaríamos cada uno de nosotros? ¿Qué cosas de la armadura tendríamos o no tendríamos? ¿Estaríamos completos o incompletos? Necesitamos tener esa armadura como hijos de Dios. Entonces el Señor te empieza a armar porque Él sabe que hay una batalla y hay una lucha que tú debes de pelear. Fíjate que hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde el Señor dice que todos los enemigos de Israel no fueron vencidos, sino que Él dejó algunas naciones porque la generación siguiente no sabía de guerra. Y entonces el Señor dejó esas naciones para que la generación siguiente aprendiera a pelear.